buenos días, muy buenas tardes. Depende del horario que nos esté viendo en esta edición de Radicales. Ay, no, perdón. Caray. Caray. Es que nos confundimos de mesa. Me confundí de mesa. Hemos secuestrado un set. ¿Cómo están? Dijeron Reina? Radicales y me senté. Dijeron radicales, le dije, ¿mande? Esta semana Disculpa. necesitamos estar muy radicales. Claro que Es sí. correcto. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Sí, animosas. Feliz lunes, del martes, versus. miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Feliz semana. Sí, depende el día que nos esté viendo, porque sí estamos invadiendo el estudio de Radicales, porque les tenemos sorpresitas muy próximamente. Se vienen cosas. Se vienen cositas aquí en Sin embargo al aire y en Sin embargo, así que no se despegue de nuestras transmisiones porque muy pronto se va a enterar de lo que está pasando. Ya Álvaro también les decía en el pasado Radicales que si se les antojaba una transmisión en vivo de estas mesas, suena muy interesante. Se va a poner bueno. Se va a poner muy muy bueno como la mesa que vamos a tener el día de hoy. Después de todo lo que hemos visto, la información ha cambiado muchísimo desde el martes que nos vimos la semana pasada. Ya se impusieron aranceles, se quitaron, que sí, que no, ¿qué va a pasar? Eso es lo que vamos a analizar porque pareciera que sí, Donald Trump está tratando de imponerse y querer regresar a un imperio que está pues más que roto dentro de lo que existe allá en Estados Unidos. Así que quédese, deje su me gusta, deje sus comentarios aquí abajo en el chat de Radicales versus. Usted piense que estamos aquí en esta mesa para hablar de Donald Trump y que está contra el mundo muy probablemente. Así que deje su me gusta y arrancamos. Pues vamos a arrancar en esta ocasión con el versus que tenemos listo para todos ustedes porque, Alina, ¿cómo viste esta respuesta que da la presidenta Claudia Sheinbaum después de que el fin de semana se anuncia y se firma una orden ejecutiva por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para imponer aranceles, el 25% para Canadá y para México y un 10% para China? Pero viene todo este contexto de negociación, viene la respuesta que da también la presidenta y que menciona ella, a ver, no, el diálogo que se tiene que dar tiene que prevalecer para que haya una cooperación y sobre todo haya un diálogo en donde se llegue a este tipo de negociaciones, ¿no? Entonces, el lunes, muy temprano, vimos este mensaje que deja en sus redes sociales, luego la conferencia de prensa que muchos de nosotros ya estábamos esperando, en donde anuncia, se pausan por un mes estos aranceles. Bueno, yo creo que habría que situar esto que hemos venido insistiendo, que Donald Trump está un tanto tentando, ¿no? El escenario sobre el cual está llegando, regresando a la Casa Blanca. Y yo me he estado acordando mucho en estas últimas horas sobre cómo le hizo Donald Trump en un primer momento cuando llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Llega en el año 2018 y lo primero que hace Trump es empezar nuevamente, ¿no? A decir que se va a construir el muro y que México va a pagar por él, ¿no? O sea, como empieza esta disputa y en ese momento ya se estaba dando la negociación del Tratado de Libre Comercio. De hecho, muchos de los personajes que estaban negociando ese tratado durante la administración de Enrique Peña Nieto se quedan en esta transición con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sostienen esta negociación. A mí me tocó estar durante esas negociaciones, todavía estaba yo en Washington, daban un montón de conferencias a la Embajada de México y demás. Y en esa transición lo que hace Andrés Manuel, en lo que cambia la correlación de fuerzas, ¿no? Porque Andrés Manuel iba entrando después de todos estos gobiernos de abierta y absoluta sumisión a los intereses de Estados Unidos, es decir, vamos a platicar, vamos a dialogar. Sin embargo, Andrés Manuel, recordarán, no había hecho hasta ese momento ninguna visita al exterior y lo que hace es decir, bueno, la primera visita que voy a hacer al exterior va a ser a Estados Unidos y se logra ratificar este tratado de libre comercio y en efecto eso lo hace. 2 veces acudió Andrés Manuel durante el mandato de Donald Trump y pues eso, ¿no? Como que siento que Trump tenía ese antecedente de, miren, van a venir hasta la Casa Blanca y los voy a tener aquí respondiendo a lo que yo diga. Y eso no está pasando con Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque ya pasó un primer sexenio en donde esa correlación cambió entre México y Estados Unidos, pero también a lo interno de México. Aumentó el nivel de industrialización dentro de México y eso posicionó también al país frente a Estados Unidos. Esto que menciona Trump de los aranceles a México, Canadá y a China representa 1/3 del comercio de Estados Unidos, lo cual no es menor.
Entonces lo que hace Claudia Sheinbaum es recordarle, ¿no? Todo lo que implica primero, y eso ha hecho pedagógicamente durante las últimas semanas, que es decir, miren, el trabajo de la fuerza migrante específicamente, no solo latina, sino mexicana, representa cerca del 10% de la generación del Producto Interno Bruto estadounidense. Somos la primera economía de intercambio con Estados Unidos, no somos la segunda. Mucha gente en Estados Unidos cree que es Canadá, que es cualquier otro país, no México. Entonces, todo ese tipo de factores, sumado a la popularidad y respaldo que tiene el gobierno de México a lo interno, está haciendo que la negociación sea totalmente distinta. Que México le diga, oye, pues mira, ¿no? O sea, quien les va a afectar es directamente a ustedes. Nosotros, además, se suma el factor de las protestas en Estados Unidos de los paisanos, que un poco se mezcla, ¿no? La defensa de la soberanía de México con el maltrato que se le está dando a la comunidad migrante, mayoritariamente mexicana, en Estados Unidos, y eso está haciendo un potencial tremendo para que Claudia Sheinbaum pues termine marcándole por teléfono, no tenga que acudir como Justin Trudeau a Mar-a-Lago o a Estados Unidos diciendo como, oye, sí, fíjate que por favor hazme caso, ¿no? Y, o sea, eso no está pasando, y la respuesta de Claudia Sheinbaum es eso. Yo dejaría para un siguiente bloque que también, bueno, más allá de que ha tratado de contener, y creo que lo ha hecho bastante bien la presidenta, pues sigue estando presente en estas negociaciones, que sigue siendo un tanto desigual lo que ofrece Estados Unidos, ¿no? Es decir, no hemos podido combatir al 100% el efecto Trump, que es, bueno, ellos dicen que van a hacer algo con respecto al tráfico de armas, dicen que van a hacer algo con respecto al consumo del fentanilo en Estados Unidos, y la presidenta dice, les vamos a mandar nuestra campaña que estamos montando acá, pero México sí manda 10,000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera de Estados Unidos-México. Ahí Estados Unidos pues sigue haciendo un poco, pues eso, ¿no? El bravucón de no vamos a ceder. Claudia Sheinbaum lo hace bastante bien dentro de sus cabales, con bastante tranquilidad y cabeza fría, pero bueno, Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos, diciendo como hagan, pero nosotros vemos, ¿no? Sí, se queda ahí en una interrogante, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Y del otro lado también hay varios puntos, ¿no? Que creo que podemos ir abordando. Ya dejas uno también sobre la mesa para una siguiente ronda, Alina, pero hay otro que este fin de semana también se desata, meme, que es todo lo relacionado con el crimen organizado. Pienso mucho en toda la campaña que se suscitó el año pasado, en donde trataban de ligar el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador desde medios de comunicación, y la manera en que vimos que estaban actuando para tratar de generar en la sociedad una idea de, a ver, en México impera un narcogobierno, en México quien está gobernando también es el crimen organizado, porque están en estos nexos, tanto el crimen como con el gobierno del presidente, y si ustedes, el entonces presidente, y si ustedes vuelven a votar por el movimiento de Morena, es decir, por Claudia Sheinbaum, va a continuar, ¿no?, esa idea. Con lo que vimos el fin de semana y este comunicado que emitía la Casa Blanca diciendo, a ver, uno de los argumentos que tenemos es esto, ¿no?, que existe un narcogobierno. ¿Cómo es que también la presidenta sale a decir, a ver, ese es un tema muy aparte? Este lunes en la mañana que sale a anunciar las negociaciones que tiene con Estados Unidos, y la forma en que ella lo toma, dice, a ver, no le vamos a prestar mucha atención, porque básicamente también eso fue lo que dijo, sino mejor pongámonos a trabajar, vamos a cooperar y olvidémonos de todo lo que ya está poniendo en cuenta, poniendo sobre la mesa Estados Unidos, para generar todavía esta idea de que hay un crimen organizado y tener argumentos para hacer injerencismo. Hay algo que ponía Donald Trump en ese documento de la Casa Blanca, en el que decía que México tenía nexos con el crimen organizado, y el ejemplo es Genaro García Luna. Okay. ¿Y quién retuiteó? Y lo retuitea Felipe Calderón. Esa fue una joya. Yo no sé si Felipe Calderón estaba en sus 5 o quizás en sus bachatas. Pero el punto es que Felipe Calderón la RT. Y todos así, caray. Quedó, exacto, ¿Sí? Quedó. Y vi, no solo a Calderón, vi a varios panistas del Calderonato hacer exactamente lo mismo. Y yo, bueno, vamos avanzando, al menos lo estamos aceptando, qué maravilloso. Pero aquí hay algo que la presidenta le responde. Y quiero decir, la presidenta celebra profundamente, se me hizo una respuesta elegante, diplomática, dura, de una mandataria mexicana. Hay mucha presidenta, hay mucho pueblo para mucha presidenta. Me gusta mucho el tono, tanto del video como del comunicado, como la respuesta que da en la mañanera del pueblo. Pero se queda corta, y creo que es a propósito, porque
A diferencia del gobierno de Estados Unidos, ellos dicen el gobierno de México. Usan el ejemplo de García Luna, que es del gobierno de Felipe Calderón. No es el mismo gobierno. En pasadas declaraciones la presidenta decía, creo que no le han informado quién gobierna y ya no gobierna Felipe Calderón ni sus secuaces. Pero en este caso, la presidenta, lo voy a leer tal cual, porque dice, si en algún lugar existe tal alianza, es en las armerías de los Estados Unidos, que venden armas de alto poder a estos grupos criminales, como lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de este año. Cuando digo que se queda corto o se queda corta, no es porque el mensaje se quedara corto o fuera menos, sino ¿quiénes son las armerías de los Estados Unidos? ¿A quién están financiando? ¿A qué partido en particular están financiando esas armerías? Estados Unidos, llámese republicanos o demócratas, están financiando al gobierno de Estados Unidos. Entonces, es un mensaje muy elegante, muy diplomático de decir, yo no soy como tú, yo no voy a decir que tú estás vinculado al narco, pero sí, hablemos por eso. E incluso si nos vamos otra vez al ejemplo de Genaro García Luna, ¿quién condecoró a Genaro García Luna cuando era secretario de Seguridad? Las mismas agencias que son la CIA, la DEA, el FBI, condecoradísimo el hombre. Bueno, sí. Efectivamente, si en algún lugar existe tal alianza, es en Estados Unidos. A eso sumémosle lo que hace no muchos días evidenciaba el periodista Luis Chaparro con este video, ya es un video como tal, donde ves a agentes del CBP, o bien agentes del ICE, perdón, ves a agentes del ICE estar coludidos y recibir pagos de cárteles en la frontera. Entonces, ajá, sí, tenemos ya la evidencia, ya no solamente es una narrativa, ya no solamente es una idea, ya no solamente es una teoría, es que ahí hay evidencias. Entonces, si en algún lugar existe tal alianza, es en Estados Unidos. Pero si nos vamos quizás a los hechos todavía más indirectos, vámonos al tema del fentanilo, que es una batalla bastante narrativa, sí, pero por una simple y sencilla razón. Para Estados Unidos no es la primera y no será la última vez que se les haga muy fácil decir ellos tienen la culpa. Acusan a todos los países de ser responsables de sus propios errores. El caso del fentanilo es quizás la cereza del pastel de muchos otros, porque particularmente, ¿dónde se genera la crisis de fentanilo? En Estados Unidos. ¿Quién tiene la crisis de consumo de drogas? No solo el fentanilo, pero en general es Estados Unidos. Y el fentanilo es su cereza del pastel. ¿Por qué? Porque esta poca legislación o el que permitieran la prescripción del fentanilo como si fueran dulcecitos en jardinería o en kinder, permitió que tuvieras este gran problema. Y aparte, vaya, en estas series del fentanilo había un comercial que pasaban en El Origen diciendo, es solamente una teoría que los opioides sean adictivos. Solamente el 1%. Ok, 3 horitos después, más de 190,000 personas mueren al año por la crisis de fentanilo. Y Estados Unidos no es que no pueda resolverlo, claro que podría si quisiera. El problema es ese, no quiere. ¿Por qué no quiere resolver la crisis de fentanilo? Y porque tampoco quiere resolver la crisis que detona con el tema de las drogas. Porque resolverla tendría que atender otros temas mucho más profundos. Crisis de la vivienda, crisis laboral. Claro. O sea, si Estados Unidos no tuviera toda esta gente en las calles en modo zombie, que no tiene casa, no tiene vivienda, no tiene nada, y están en modo zombie, si esa gente no estuviera en modo zombie, pero estuviera en la calle, Estados Unidos tendría protestas todos los días, porque la gente no tiene dónde vivir, porque para mucha gente es mucho más conveniente comprarse un coche, o más bien comprarlo a miles de pagos, y vivir en su coche, bañarse en un gimnasio, irse a trabajar y regresar a vivir en su coche. Es mucho más rentable eso que tener una casa. ¿Qué tipo de vida es esa? No es vida. Y estamos hablando de un Estados Unidos que, por supuesto, todo es privatizado, pero quiere venir a poner el ejemplo de nosotros somos el país del cual se han aprovechado todos ustedes. ¿Aprovechado según quién? ¿Quién es el país? Uno de muchos, pero particularmente, ¿cuál es el país que donde hay recursos naturales va y mete la cuchara y casualmente detona una guerra? Estados Unidos. ¿Cuál es el principal negocio de Estados Unidos? La guerra. ¿Cuál es el principal negocio de Estados Unidos? La violencia. ¿Cómo es que se enriquecen los empresarios en Estados Unidos? ¿Cómo es que llegan los políticos al poder? A través de la guerra, a través de las armas. Las armas otra vez vuelven a ser el centro del tema. Hoy la presidenta, o más bien este lunes la presidenta decía, ya en esta llamada con Trump, ellos se comprometen a atender, a revisar el tema del tráfico. ¿Creo que va a pasar? No. En realidad no creo que vaya a pasar. No creo que pase más de lo estamos revisando y que ahí se quede y se estanque Estados Unidos. Sí, lo estamos revisando. Sí, lo estamos revisando. Sí, lo estamos revisando. Entonces, aquí el centro en la polémica, digamos que es, perfecto,
México está cumpliendo un rol, México tiene un papel importante. ¿Por qué? Porque también nos conviene. Necesitamos que se atienda la violencia, necesitamos que se atienda el tema de la seguridad. ¿Por qué? ¿Porque Estados Unidos lo dice? No, porque lo necesitamos nosotros. De ahí hay una estrategia de seguridad, de ahí está un secretario de seguridad, Omar García Harfuch. De ahí hoy la presidenta, bueno, toma esta decisión conforme a lo que estaba negociando con el presidente de Estados Unidos de mandar a 10,000 elementos adicionales a los que por sí existían de la Guardia Nacional a la frontera. Un lugar más, otros menos, dependiendo evidentemente de la zona. Pero ¿y Estados Unidos? ¿Qué le vamos a exigir nosotros a Estados Unidos? ¿Le podemos exigir a Estados Unidos algo? Porque no nada más es vamos a responder con aranceles. Claro. Contrario a lo que muchos dicen es que ¿cómo México le va a responder con aranceles? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estados Unidos va con la narrativa de ustedes han abusado mucho de nosotros y ustedes, mijos, ¿qué tanto no han abusado de México? ¿Qué tanto no han abusado de América Latina? Claro. ¿Qué tanto no han abusado del mundo en Estados Unidos? O sea, deja todo solo México, somos los que estamos más cerca. ¿Cómo se ha creado esa nación? ¿Cómo se ha creado? Los países que están en crisis, los países que están expulsando migrantes, ¿por qué están expulsando migrantes? ¿Y a dónde se quieren? A Estados Unidos. ¿Por qué se quieren ir a Estados Unidos? Es un problema creado por Estados Unidos, no solo con el fentanilo, sino también el de la migración, de manera más indirecta, si lo quieren ver así, pero ahí está. Lo que a mí no me deja de sorprender es no solo la sumisión de ciertos personajes mexicanos, no diré nombres, usted lo sabe, sino cómo hay otros políticos que le quieren copiar como si tuvieran para copiarle. Ecuador, ¿con qué cara? O sea, anuncia el presidente de Ecuador que también Aranceles. le va a imponer aranceles a México. ¡Órale, papá! No te... ¿Y tú quién eres? Exacto, y tú, disculpa. ¿No qué? Sí. ¿Qué eres? Hijo ¿Qué? de quién. Ajá, presidente de... pobre Ecuador. Estamos hablando... No, a que... Disculpa, ¿con que nos quieres venir a imponer aranceles? Perfecto. Pásale, mijo. Decía Zapata, el que quiere ser gusano, que se arrastre. Que se arrastre. Es exactamente el punto. El que quiere ser gusano, Y vamos a ver muchos gusanos muy probablemente. Claro. Ya están saliendo varios. Ya están saliendo. Pero también celebro que no... O sea, sí hay, pero también de algunos personajes que quizás uno pensaría... Bueno, voy a ponerle un nombre en particular, porque a veces vale la pena. Marieto. ¿Quién lo diría? Le responde a J.D. Vance. En un J.D. Vance, sí. Ya sabemos, el vicepresidente de Estados Unidos, de lo peorcito que podríamos tener del otro lado, pero le responde a J.D. Vance diciendo, justo en este mismo tono. ¿Y ustedes qué? O sea, nosotros no tenemos por qué resolverles el problema que ustedes mismos generaron con el tema del fentanilo. Es el mismo tono. Qué bueno que así como hay adversarios con los que definitivamente yo no puedo coincidir en nada, hoy coincida una vez. Al menos una vez se coincidió con alguien. Pero es uno en varios. Y me parece interesante, retomando lo que en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador dijo cuando todavía no era presidente y era Enrique Peña Nieto el que estaba en el gobierno. En una de estas entrevistas, que incluso se la da a Loret, lo que le dice es, yo me uniría a Peña con tal de armar esta unidad en contra de lo que está pasando en los Estados Unidos. Ojalá muchos tuvieran ese pensamiento, sobre todo tomando en cuenta que viene de una persona a la que han tildado de loco, radical, progresista, populista, dictador. Bueno, pues resulta que el dictador de Andrés Manuel López Obrador tenía más tacto, tenía más cordura, más humanismo. A algunos les podría extrañar, a otros no nos extraña, pero ¿en dónde está eso? Celebro que haya unidad, pero también varios gusanitos. Unidad entre comillas, ¿no? También, o sea, Claro. ahorita creo que vamos a llegar a ese punto porque si hay algo que sí quisiera retomar de aquí de lo que estabas diciendo y con lo que lo dejas, Meme, es la manera en que Donald Trump también en el 2018 trató de imponer aranceles cuando todavía estaba Enrique Peña Nieto en el gobierno. ¿Cómo fueron estas negociaciones? La respuesta que le da el entonces presidente de México y le termina diciendo, bueno, resuelvan sus cosas en la casa, pero no lleguen a una negociación como la que vimos en estos momentos, ¿no? Como la que acabamos de ver este fin de semana con la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto me lleva también al 2018, cómo se dan estas negociaciones entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre el presidente de Estados Unidos con Justin Trudeau para tratar de renegociar el tratado entre los tres países. Y en ese sentido, se empieza a plantear una cara muy distinta de gobierno, una cara muy diferente en donde la soberanía y la patria están por encima de cualquier situación y a partir de eso se va a empezar a gobernar.
Creo que desde ahí se empiezan a sentar las bases ante un Donald Trump que buscaba ser agresivo, pero que ya iba de salida en un mandato, ¿no? Viene todo el tema con Joe Biden, sí se firma un tratado que incluso él mismo pide, ¿no? Que vengan estas negociaciones y que se cambie totalmente el NAFTA. Cuando vemos ahora a un Joe Biden, se da el tratado, pasó casi desapercibido ese mandato, lo único que provocó fue que regresara un Donald Trump muchísimo más agresivo en esta ocasión y en este segundo periodo. Lo comentábamos nosotras también. ¿Qué vamos a ver con Donald Trump? ¿Amenazas? Ya conocemos sus negociaciones. Para mí también es un punto de seguir metiendo más presión y decir, claro que voy a imponer aranceles, miren, voy a firmar mi decreto, el fin de semana fue lo que hizo y vamos a ver hasta dónde podemos estirar más la cuerda para ver cuántas negociaciones podemos quedar y además también tener contento a su electorado. Lo hemos mencionado aquí, hay mucha gente que lo está respaldando, hay un voto que sí está totalmente de la gente y no nada más estadounidenses, sino también comunidades de latinoamericanos y de comunidades que a muchos de nosotros nos sorprendió que les hayan dado ese voto, pero por una razón que también quizás ahí la izquierda ha fallado. En Estados Unidos no existe una izquierda, pero quizás también no ha habido una respuesta para esos sectores. Si vemos todas estas negociaciones, yo me quedo en eso, ¿no? O sea, un Donald Trump va a seguir presionando y presionando, quizás no llegue a ejecutarlo al 100%, pero sí se va a ir más allá de solamente dejarlo en un dicho. Va a seguir avanzando para tratar de quedar bien con un electorado, pero al final de cuentas no va a avanzar. Ahora, del otro lado, y creo que esa es la plática también a la que nos tenemos que dirigir, ¿cómo va a resolver México ese tema? Porque estamos viendo que sí hay una respuesta para lo que él está pidiendo, para lo que su gobierno está solicitando y se están olvidando de todo lo que puede desatar una guerra arancelaria, porque a pesar de todo, o sea, vinieron también todas estas críticas de decir, bueno, si en Estados Unidos van a imponer aranceles, México también va a poner aranceles, a muchos les parece adecuado, a otros no tantos, pero ¿qué puede negociar México? No nada más está a disposición de decirle sí a Donald Trump. ¿Qué más y cómo poder trabajar en esta cooperación para que también nuestro país se vea beneficiado? Porque Estados Unidos sabe perfecto que no puede imponerle 25% de aranceles a los productos, simple y sencillamente porque es el socio comercial número 1 que tiene Estados Unidos, ¿no? Y que ya hemos visto cómo México poco a poco fue subiendo y por eso me fui hasta 2018, por cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó poco a poco a trazar el camino y a sentar las bases para que Claudia Sheinbaum en este periodo se pudiera sentir fortalecida y emprender esa cara, ¿no? Es también una parte importante de reconocer que es fruto del movimiento, básicamente. Claro, bueno, yo pondría sobre la mesa varios de los elementos, ¿no?, que pones, Perla. Uno es, estamos en un momento de cara a la renegociación del Tratado de Libre Comercio el próximo año. Entonces, todo esto es antesala de lo mismo, porque yo insistiría en que ese primer tratado, el TEMEC, que se da en esa transición de Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto, y después ciertas revisiones que al final se enquistaron mucho en demandar a México por absolutamente todo, ¿no?, que era lo que alegaba mucha de la derecha, de no, por favor, ¿cómo vamos a violentar el Tratado de Libre Comercio? Bueno, estas negociaciones se dan en ese marco, ¿no? O sea, Trump quiere llevar hacia su molino la posibilidad de radicalizar ciertos beneficios para Estados Unidos de cara a estas renegociaciones. Por el otro lado, lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum es, a ver, hubo un apoyo abrumador, lo dice en esos términos, tanto del pueblo de México, dice alguno que otro desubicado, ¿no?, que estuvo en contra, pero incluso también los sectores patronales y empresariales son los que salen al quite para decir, pues relájate un chingo, Trump, porque la verdad es que así no funciona, y lo dijeron de este lado de la frontera y del otro, ¿no? Recordemos, así como Felipe Calderón era el presidente del empleo, Donald Trump es el presidente, ¿no?, en contra de la inflación, porque claro que hubo un crecimiento de la inflación, y lo único que hacía este tipo de medidas específicamente con México, porque hay otras dinámicas en el caso de Canadá y China, donde hay energéticos de por medio y que tal, lo cual, en ese caso lo que hacía es darse un balazo en el pie y aumentar la inflación
sobredimensionadamente, ¿no? Hoy tú vas a Estados Unidos, es carísimo absolutamente el consumo de todo, ha encarecido la vida de las y los estadounidenses tremendamente y no había podido haber un control inflacionario. Lo que estaba haciendo Trump era eso, era incumplir a los 15 días de haber llegado a la Casa Blanca una de las promesas más fuertes, que era controlar la inflación. Entonces, bueno, entre el jijiji, jaja, ¿no? Cuenta la presidenta que le dice Trump, oye, ¿y hasta cuánto te gustaría suspender? Y ella dice, pues para siempre, ¿no? Pero bueno, para siempre se queda en un mes esperando que a Trump se le ocurra otra cosa, ¿no? A ver con qué puede jugar, presionar, pero lo único que estaba haciendo, que habíamos puesto también aquí en algún otro versus, la posibilidad de que se generara, todo esto generara, por un lado, la unión de ciertos grupos, fuerzas más a la izquierda en Estados Unidos, y la otra, la activación del sector migrante, que ya vimos cómo se movilizó durante el fin de semana en Dallas, en Los Ángeles, en Minneapolis, en un montón de ciudades, en algunos casos con protestas que no se habían visto en esas dimensiones porque se había priorizado el miedo, pero muchos aliados también de las comunidades migrantes salieron a protestar. Entonces está cambiando el panorama y la reconfiguración de fuerzas a lo interno. En el plano internacional, México no es lo mismo que negociar con Panamá en términos de lo que representa Ecuador. Panamá con Estados Unidos, no es lo mismo Ecuador, no es lo mismo. Es decir, la negociación está sentada ya en un momento que no estaba México en el año 2018, y eso es muy importante señalarlo porque aun cuando era Andrés Manuel y todo esta popularidad y respaldo del pueblo de México, eso se fue construyendo ya de la mitad del sexenio hacia el final. En México no tenía la fuerza que hoy tiene desde el inicio de la llegada de Andrés Manuel. Eso se fue construyendo con la soberanía alimentaria, fortalecer el campo, la soberanía energética. Hubo un montón de factores que hoy, creo yo, a Estados Unidos, con esta lógica proteccionista, no le vendría mal repensar en sus intereses internos, pero no lo va a hacer a costa de imponer aranceles. Estados Unidos, vuelvo a insistir, no es esta potencia industrializada que era capaz de imponer sus deseos en el resto del mundo, que era hace varias décadas. La crisis del 2008 no ha logrado, Estados Unidos no ha logrado recuperarse de esa crisis financiera, económicamente, y ahora, después de la pandemia, la guerra en Ucrania y también el haberle apostado a esta economía de guerra para ver qué hacía, cómo dinamitaba eso, pues mandando un montón de armamento hacia Palestina, ¿no? En este genocidio, o en el caso de Ucrania. El asunto es que también hay un sector de la población que también es votante de Donald Trump, que también ya no está de acuerdo, ¿no? Incluso hay mucha gente de los republicanos que no estaba de acuerdo en que presupuesto de Estados Unidos estuviera, son dos lógicas distintas. Unos que es porque no puedes tener un genocidio y mucho menos alimentarlo, claro, y los otros es desde una postura de es mi dinero y yo no quiero gastarlo en bombas, ¿no? Más allá de si están matando, ¿no? Ese no era la discusión, pero también hay un sector republicano que no está dispuesto a eso. Entonces, a eso yo creo que nos vamos a enfrentar, a esta recomposición de un Donald Trump desesperado que está viendo que el mundo ya no funciona, ¿no? Ha pasado mucho desde que llegó él en enero del 2017 a hoy, enero del 2025. O sea, es que ha pasado mucho tiempo y las condiciones sobre las cuales Estados Unidos tiene o no la intención o la posibilidad de influir dentro del mundo ya no son los mismos. Ya existen los BRICS, ya Venezuela se ha recuperado económicamente y tiene ya hoy la producción de más del 90% de los alimentos que consume. Hoy, ya hay eso de los BRICS es fundamental porque ya no solamente es Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, sino ya son un montón, decenas de países que se han incorporado a una posibilidad de desdolarizar la economía global. China ya no es la China incluso de hace 8 años, ha crecido económicamente, tecnológicamente. Rusia, aún con todas las sanciones que ha tenido en contra, las cientos de sanciones, ha podido seguir comerciando y generando vínculos en
con el sur global, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay mucho desespero de Donald Trump que no lo va a resolver imponiendo aranceles. Entonces, México yo creo que lo está jugando bastante bien, la presidenta ha sido bastante firme en este caos de lo que pudiera hacer Estados Unidos, suspender los aranceles y el despliegue de 10,000 miembros de la Guardia Nacional pareciera es el mal menor, ¿no? Con todo lo que puede hacer Trump. Y la otra es eso, pensar que Trump tiene muchos mecanismos a su alcance, desde financiar, que lo hizo mientras él era presidente, o golpes de Estado, financiar a grupos de ultraderecha dentro de la región, bloqueos económicos financieros. Entonces no hay que desestimarlo, pero sí hay que pensar en qué puede hacer México, más allá incluso de solo llamar a boicotear a Walmart, de consumir local y mexicano, que está bien, es celebrar que hoy hay gente en Estados Unidos que está llamando a huelgas, ¿no? Para demostrar lo que eso implica, pero también aquí en México se puede hacer algo similar organizando a la clase trabajadora. Y soberanía, ¿no? Que es en todos los, sobre todo. En sentido amplio. Fortalecer la soberanía energética, tecnológica, alimentaria, ideológica, ¿no? También no caer solo en el nacionalismo por el nacionalismo, sino realmente pensar que esto nos puede llevar a un mundo sin imperialismo estadounidense o imperialismo de cualquier tipo. Y ahorita que hablabas de los financiamientos, por ejemplo, que ha hecho Donald Trump para todo lo que tiene que ver con la ultraderecha, y sí, porque también hemos puesto el dedo sobre el renglón de decir, a ver, aquí van, ¿no? Aquí va la ultraderecha, van a querer seguir estando y acaparando más espacios en donde sientan que pueden ellos tener un lugar, ¿no? Y allí también me llama mucho la atención, Meme, todo lo que pasó con la USAID, porque se quedaron sin financiamiento. Donald Trump dijo, a ver, ya, no, ese dinero lo va a redirigir muy probablemente hacia otro lugar, pero pues aquí sí hubo un tema con Claudia X González, porque incluso en sinembargo.mx se publicó cómo había este financiamiento y cómo mexicanos contra la corrupción y la impunidad recibían dinero por parte de esta agencia de la USAID para seguir buscando investigaciones, ¿no? Y muchas de ellas. Bueno, además les dijo lunáticos dementes a los de la USAID. Que eso me da miedo porque está dispuesto a no financiar, pero a lo mejor ya radicalizar otras cosas, ¿no? Sí, y a un Musk que también está apoyando esa idea. Eso es de lo que iba, porque ¿quién es el que va a encargarse de desaparecer la USAID? Elon Musk. Claro. Aquí creo que lo hemos platicado, el propio gabinete de Trump es como una mezcla de chile, mole y dulce, y no todos se llevan bien. En el caso particular de la USAID hay un tema entre Marco Rubio y Elon Musk. Elon Musk lo vamos a desaparecer, de hecho Elon Musk es el que es en gabinete, él es el encargado de hacer una reducción del Estado, de los gastos del Estado, o del Estado mismo, creo. Es una reducción del Estado, básicamente, sí, porque lejos de solamente reducir del dinero, creo que está haciendo una reducción de Estados Unidos como Estado en general, pero además de una reducción, también estamos hablando de una transferencia. La pregunta es, ¿a dónde lo van a transferir? Si lo van a transferir a las redes sociales, no se nos olvide quiénes eran los empresarios que estaban detrás de Donald Trump en la toma de protesta. Eran todos los magnates de las redes sociales. Todos tienen mucho dinero y pueden todavía tener más. El problema ya no es cuánto dinero puedan llegar a tener, es el control que pueden llegar a tener a través de las redes sociales. Que no se olvide que las redes sociales han sido utilizadas electoralmente. Estaba Cambridge Analytica, todos nos acordamos cómo a través de las redes sociales y de ciertas encuestas y demás, no solo recababan tus datos biométricos, sino que recababan tus intereses, gustos, disgustos, para diseñar estrategias de comunicación política. De que quieres votar por eso. Exacto, que básicamente ya te iban influenciando a votar por una persona en particular. Uno de los que aquí en México se encargaba de llevar a hacer el programa era justo el hermano de Margarita Zavala. Entonces, por eso hay cosas ahí que me van preocupando. Hay cosas ahí que me van preocupando de estos dobles discursos. Por una parte, uno diría que padre, que están haciendo una reasignación de los recursos, que van a adelgazar la estructura del Estado, pero también por otro lado me acuerdo de Argentina. Llegó exactamente con el mismo discurso. ¿Y quiénes son los que terminaron abriéndose más las carteras? La iniciativa privada. Claro. Entonces sí, el Estado empieza una reducción de la responsabilidad y además de la rectoría del Estado. En el caso de Estados Unidos, de por sí hay casi todo es privatizado. ¿Qué tanto más vas a adelgazar o reducir
el Estado, o sea, porque ya ni siquiera es el tema presupuestal, ¿qué tanto más? ¿Cuántas personas hoy no tienen, o sea, no hay un sector salud, el Obamacare, ya, entre que llega y se va, bye? ¿Cuánto más van a terminar adelgazando y eliminando la rectoría del Estado? Estados Unidos a veces no mide entre este discurso supremacista de nosotros somos los que gobernamos el mundo entero y entre la realidad. Están a punto de que les estalle en la cara. China no es mucho de hacer ruido, China opera y tiene sus pros y sus contras, pero China es un país que ha evolucionado y que tiene su propio modelo económico que le está funcionando muy bien. Tan le está funcionando que no conozco un solo país que por más narrativa que tenga se atreva a cerrar las puertas a China, porque mientras en América Latina, ¿no? México, Estados Unidos, Canadá, hablamos de América, Norteamérica en particular, hay una caída en cuanto a la balanza comercial, hay una caída en cuanto a los movimientos comerciales. En Asia es proporcional, mientras Norteamérica va para abajo, Asia va para arriba. ¿Por qué? Porque han aprovechado esos vacíos de el comercio como lo había diseñado el capitalismo de Estados Unidos. ¿Cuál es el punto? ¿A dónde vamos a llegar? Honestamente no lo sé. Sabemos algo de Donald Trump, que es capaz de estirar la cuerda hasta donde más pueda con tal de tener el mejor acuerdo posible. Es un empresario, no es novedoso, él mismo lo ha escrito en sus libros, o se lo escribieron porque dudo que él haya escrito su libro. Pero ese es Donald Trump, ¿no? Es una persona que como empresario va a estirar la cuerda lo más posible. Vaya, Donald Trump era un empresario que estaba en quiebra básicamente y de la nada se volvió este gran magnate que a través de estos programas de televisión encontró la estrategia para volver a ser relevante. Y es un presidente hoy por segunda ocasión que está mucho más empoderado que en su primer periodo. Aquí el punto es la batalla de las narrativas. Y que tanto México o la oposición mexicana las va a modificar. Por ejemplo, los mismos como Claudia X González y demás estaban muy a favor de una agenda verde. Y que en contra del cambio climático, y que en contra sí, y que por qué la presidenta, y que las refinerías, y que es que contaminan demasiado. Trump se sale del Acuerdo de París. Y yo no los he escuchado hablar respecto a esa decisión. Yo no sé si van a cambiar de postura y ahora ya van a ser otra vez pro empresarios del petróleo. Ya no lo sé, porque en el caso de Trump queda perfectamente claro que muchas de sus órdenes ejecutivas, muchas de sus iniciativas tienen nombre y apellidos de empresarios, en particular al salirse del Acuerdo de París, pues tienen un nombre y apellido de empresarios del sector petrolero. O sea, parémosle de contar. ¿Por qué? Porque lo que busca es fortalecer otra vez a estos empresarios que son sus amigos. Tampoco hay que echarle mucha matemática al tema. Entonces viene como un poco esto de sí, le está cumpliendo a su electorado, pero el electorado de Donald Trump realmente es un electorado documentado. Realmente es un electorado que se va a ir a leer a profundidad. Temor, ¿no? También, o sea, solamente pienso mucho en que les endulces el oído y ya con eso los tienes contento, pero te lleva todavía más a pensar qué tan destruida está la sociedad estadounidense. La educación en Estados Unidos me tiene impactada, porque te venden, es que la educación en Estados Unidos es, disculpa, que no saben leer, que no saben investigar en Estados Unidos, y me lo están poniendo de referencia. Con la salud, con Dr. House, ¿no? Con Dr. House. Tú ves todos estos y dices, qué padre, ¿no? Todo el mundo va y se atiende en los hospitales de Estados Unidos. Sí, hermano, eso es una serie. Eso no pasa en la vida real, eso es la serie. Pregúntaselo a Lina. No, es una locura, porque además esto que estabas mencionando me parece importante repensarlo, ¿no? Es a ver, se le está quitando dinero de un lado, pero no está yendo a educación. Sí. No está yendo a vivienda, no está yendo, o incluso qué sistema de educación se tiene, porque también es la industria, o sea, la parte privada ha sido priorizada durante décadas, porque ese es el modelo. Y por eso es que parece que hay una ruptura con Trump de decir, no, es que ahora vamos a desmantelar y hay muchos negocios y no sé qué. Sí, pero en el fondo no está cambiando el modelo de quienes se están beneficiando. Es quítate tú para ponerme yo. Y eso ha ocurrido. No es que esté diciendo, bueno, ahora vamos a redistribuirlo en salud, en vivienda, y entonces vamos a tener vivienda asequible, cuando el negocio allá, o sea, aquí estamos hablando del cártel inmobiliario y la Benito Juárez, pero es que allá ni siquiera se está cuestionando. Ni te atrevas a cuestionarlo. O sea, lo lógico es que gastes millones, miles y miles de dólares en una vivienda, así sea 20 metros cuadrados, que termines endeudándote, ¿no? Y volver a insistir y a recordarle a la audiencia que mucha gente se enlista en el ejército no porque se quiere ir a las guerras, sino porque es la única vía sobre la cual un montón de jóvenes tienen para poder estudiar la universidad y no endeudarse tanto. Y ese es el modelo que, o sea, que va a seguir.
O sea, más allá de si Trump hacen y no, bueno, es una redistribución de ahora quiénes van a ser los nuevos ganadores de los grandes capitales. Sí, y a mí lo vuelvo al punto. Si tan solo se pusieran a leer tantito, entenderían muchas cosas. La propia organización Cato retoma datos de las dependencias en Estados Unidos. Y regreso al asunto del fentanilo. La narrativa de Trump es que son los migrantes ilegales, le dicen ilegales, son indocumentados, los que son responsables del fentanilo. En realidad, si nos vamos a las cifras de esta comisión de sentencias, de las personas detenidas por tráfico de fentanilo, el 87% son ciudadanos estadounidenses, ni siquiera residentes, ciudadanos estadounidenses, que es un 12% más que migrantes indocumentados de la nacionalidad que sea. O sea, ¿quiénes son los que realmente están traficando el fentanilo en Estados Unidos? Son los estadounidenses. Y no lo decimos nosotros, no lo dice la presidenta de México, lo dice el propio gobierno de Estados Unidos, con las sentencias que les están dando. ¿Cuáles son los puntos de ingreso de la droga? ¿Son los puntos donde no hay control? ¿Son los puntos donde pueden entrar de manera indocumentada? No, son los puntos de control porque van escondidos en los coches. ¿Y qué es lo que pasa ahí? ¿De verdad vamos a creer que Estados Unidos, con los puntos de control que tienen las aduanas, va como que no se van a dar cuenta si pasa algo o si pasa algún tipo de droga o de armas? ¿De verdad no se van a dar cuenta? Claro que se van a dar cuenta. Tanto el gobierno mexicano como el gobierno de Estados Unidos se van a dar cuenta. Aquí el punto es, sí, podemos hablar de los sobornos y de la corrupción de los agentes aduanales mexicanos, por supuesto, lo hablaremos y lo seguiremos hablando hasta que eso se erradique, pero no me vengan a decir que los Estados Unidos son una perita en dulce y que ellos no se dieron cuenta, también se dieron cuenta y a ellos también les pagan, ellos también son parte de las células criminales. Entonces, si volteamos a ver los hechos, las cifras, que sí tiene también el gobierno de Estados Unidos, te das cuenta que la narrativa de Trump ni siquiera se sostiene por sí misma, pero ¿qué es lo que va? A endulzarle el oído a sus electores, que muchos de sus electores incluso son, lamentablemente, en el caso migrantes indocumentados mexicanos, que por alguna razón algunos decían es que nos fue mejor económicamente, no hubo tantas guerras. Pues sí, pero ¿de verdad pensaron que no les iba a llegar? También es cierto que hay muchos migrantes, y no solamente mexicanos, de diversas nacionalidades, que una vez que están del otro lado les entra el mal del aspiracionista y entonces se les olvida de dónde vienen y de dónde son, y cuidado, a veces ni siquiera se acuerdan de hablar español muchos. Sí, también pasa, pero no son todos. El punto aquí es, justos pagan por pecadores, y el tema con Trump es qué tanto va a sostener su narrativa. En su primer mandato no cumplió ni la mitad de las promesas de campaña, no las cumplió. Hubo una mayor, una economía más estable, sí, pero está jugando las mismas reglas. Y veo a veces estas publicaciones de decir, es que Trump dobló a la presidenta. No dobló a nadie. En realidad, la presidenta puso sobre la mesa propuestas, Trump las aceptó. ¿Qué es lo que pasó con Colombia? Petro puso sobre la mesa propuestas, Trump las aceptó. Es un juego de narrativa. Pero sí, Colombia le impuso aranceles, o sea, también... O sea, vamos a eso, exactamente, ¿no? O sea, es una batalla meramente de narrativas, pero creo que hay que hablar de ellas, hay que hablar sobre los hechos, hay que hablar sobre los datos duros, hay que hablar sobre las cifras para combatir esta poca información en donde a mí, insisto, lo que me preocupa es, vamos a adelgazar la nómina gubernamental, pero vamos a incrementar la nómina privada. ¿Y a quién se la van a dar? Pensemos solamente en un Elon Musk. Sí, muy probablemente. Y ahorita que mencionabas también cómo está el apoyo a Donald Trump y todo lo que hemos visto, y haciendo esta diferencia también de a ver hasta dónde han llegado las personas que han decidido que Donald Trump llegue al gobierno una vez más, me regreso a México y traigo otra vez toda esa idea de, a ver, el momento en el que estamos ahorita es también porque la gente de aquí de México, todos nosotros estamos muy informados, sabemos muy bien qué es lo que está pasando en nuestro país. Hay más interés incluso por temas de política en las casas de las familias. Claro, se trata de que haya un pensamiento que sí vean que les está dando un beneficio a ellos, que vean qué sí les conviene, qué no les conviene, y eso creo que también es una gran carta que tiene el gobierno mexicano para presentarse ante Estados Unidos, y que al final de cuentas la ciudadanía termina apoyando y respaldando a una Claudia Sheinbaum. Sí venía, decíamos hace ratito, ¿no? Sí venía este apoyo por parte del sector
sector empresarial, por parte de los gobernadores, que se dio inmediato de que Donald Trump firma esta orden ejecutiva. Pero ahora también la otra parte es cómo se fortalece toda una nación, cómo se fortalece un México para que ya no se vea a Estados Unidos con esa intención de decir, a ver, el sueño americano está allí, ¿no? En esa nación. Hace muchos años que ya dejó de ser eso, ¿no? Y lo hemos repetido aquí por varias ocasiones. Y cómo voltear a ver esa fortaleza que se puede dar con otros países de América del Sur, con otros países en donde se fortalezca así esta región que viene desde México y dejar de depender de Estados Unidos, porque ese es el gran problema, ¿no? Afortunadamente México ahorita tiene esa carta en donde dice, somos el principal socio comercial de Estados Unidos, así que aguas con lo que quieras imponer, porque no solamente me vas a perjudicar a mí, te vas a perjudicar a ti mismo. Entonces también desde esa parte y esa lógica ha faltado que se voltee a ver a América Latina, Alina. Mira, yo creo que hay que cuestionar absolutamente todo, ¿no? O sea, repensar primero la noción de desarrollo, ¿no? Creo que mucha gente cuando le preguntan qué entiende por desarrollo es tener un Starbucks en la esquina, es tener un centro comercial Un Oxxo. Un Oxxo, ¿no? Que bueno, sí es el capital mexicano, pero es eso. Durante la década de los 80s se dio mucho esto de los programas de ajuste estructural impulsados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en donde se trataba de desarrollar a los países. Y el desarrollo tenía que ver con eso, con cómo hacer que Walmart llegara a todo el continente, McDonald's, Burger King. Esa era la noción de desarrollo. Y se logró, o sea, si tú me preguntas, ¿se logró esa idea? O sea, claro, ¿no? Se lograron todas las políticas para beneficiar a unos cuantos capitales que se volvieron transnacionales y que los tenemos a no más de 10 minutos, bueno, en Xochimilco no, ni en Milpalta, pero bueno, tenemos todos esos capitales a la vuelta de la esquina. Yo creo que hoy lo que estamos viendo es que México, o al menos en América Latina, a partir de que llegan estos gobiernos progresistas a finales de los 90s y se instauran durante los 2000, es un poco salir de esa dinámica. El decir, tenemos que desarrollar una soberanía alimentaria, generar nuevas redes regionales que benefician a nuestros países. Se generó la Comunidad Andina, se creó la UNASUR, se creó la CELAC, se creó Petrocaribe, también medios de comunicación, Telesur, ¿no? Es decir, en esa llamada década ganada se impulsaron muchos proyectos por fuera de la lógica del ALCA, ¿no? De la Alianza Latinoamérica del Caribe, para impulsar el ALBA. Se salieron de la Alianza del Pacífico, en donde México todavía creo que forma parte, ¿no? Con Chile, la Cumbre de las Américas, es decir, había eso anteriormente que era Estados Unidos en forma de otra ficha, ¿no? Dentro de la región, y entonces aventaban tal y cual tazo, pero todo tenía que ver con eso. Incluso la OEA, ¿no? Desde los 60s, le antecedía a eso, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, es decir, tuvieron muchos rostros. Y eso se fue cambiando durante la década de los 2000. No se logró al final esa cohesión porque muchos de estos gobiernos progresistas se confiaron, y yo siempre vuelvo a insistir, el que hoy la Cuarta Transformación tenga tanto apoyo no significa que la gente que lo está apoyando sea de izquierda o esté disputando un proyecto de izquierda. Puede ser que el estado de bienestar haya llegado a su colonia, haya llegado a su alcaldía, haya llegado a su bolsillo y entonces la gente está apoyando. Hay que transitar en esa nueva forma de concebir el desarrollo comunitario, colectivo, porque estos gobiernos, al final pasó que mucha gente se confió en esta lógica meritocrática, entonces ahora yo ya puedo ser mini empresario y... O sea, era una lógica rarísima, porque en vez de pedir que ahora el Estado tuviera mayor regulación, era como, no, yo ya soy mini empresario, entonces yo ya no dependo del Estado, yo ya tengo mi propio negocio, y entonces se convenció esa gente de que ellos tenían que solventar su seguridad social, su educación, su vivienda. Entonces, este bienestar pues terminó siendo profundamente neoliberal porque no se cambió ideológicamente la posición de la gente. Entonces terminaron votando por la derecha. Si la izquierda ya les cumplió tener universidad, ya les cumplió tener salud pública, ya les cumplió con eso, pues ya no tienen nada que cumplirles.
voy a votar por la derecha. Y entonces empezaron a votar por Mauricio Macri, Sebastián Piñera, ¿no? Que ahí en Chile no es como que haya habido una gran izquierda. En el caso de Bolivia, pues empezaron a priorizarse los intereses personales. En el caso de Ecuador, también votaron por la derecha. Es decir, hubo un montón de reveses ideológicos que hoy nos sitúan en esa necesidad de decir, oigan, pues se desmoronó todo lo que se creó en la década de los 2000, hubo una regresión ideológica, política, claramente económica. El caso de los más terribles creo que es Ecuador, en donde la revolución ciudadana fue de los que más avanzó en términos de redistribución de riquezas, disminución de la pobreza, de las desigualdades, el que mayor gente pudiera acceder a universidades, etcétera, y de repente pues esa regresión hace que hoy Ecuador sea el segundo país más peligroso de América Latina, solo después de Haití. Entonces, eso es lo que hoy impide una unión que pueda dar, ¿no?, esa batalla en contra de Donald Trump. A mí me parece sumamente preocupante que aún con las amenazas que había de por medio con Colombia, con México o incluso en general, ¿no? O sea, pensar que esto les iba a afectar sí o sí a todos los pueblos de América Latina, siendo México la vanguardia económica, política, ideológica, etcétera, más allá de Cuba, Venezuela y proyectos abiertamente socialistas, no se pusieron de acuerdo para siquiera sentarse en la mesa y decir vamos a discutir en la CELAC. O sea, eso es de verdad una derrota de los proyectos mínimamente progresistas de las últimas más de 2 décadas en América Latina. No estaban diciendo vamos a ir a derrocar y vamos a ir a invadir Estados Unidos y vamos a declarar una tercera guerra mundial. Estaban diciendo vamos a dialogar, ¿no? O sea, una cosa mínima en donde incluso la CELAC hay que pensarla, ¿no? Sí, como un mecanismo de cooperación, pero tampoco es que la CELAC iba a determinar un boicot, o sea, yo creo que ese no era el espacio. Pero es el apoyo, ¿no? O sea, eran acuerdos mínimos. Claro. Y ese apoyo mínimo, ese piso mínimo, no se dio. O sea, ahí es en donde logras ver estos últimos 25 años tratando de disputar regionalmente algo y que a la primera o sea, no existe. No existe porque hoy la derecha gobierna en América Latina, gobierna la ultraderecha, los progresismos a lo interno de sus países tienen muy poca fuerza, no tienen una correlación de independencia con Estados Unidos y dijeron no. Entonces, eso sí es preocupante. Hay elecciones, estamos ya a la vuelta de la esquina en elecciones en Ecuador. La verdad es que si ponemos a rastrear, hoy las izquierdas latinoamericanas son de verdad alarmantes. No es que estén gobernando al 100% o tengan, digamos, holgura en decidir, tomar decisiones. El gobierno de Gustavo Petro, que es ideológicamente de los más de izquierda de la región, no tiene margen de acción a lo interno. Lula da Silva gobierna con la derecha sentada al lado. El bolsonarismo ha crecido una locura. Argentina, el kirchnerismo está bastante en la banca y tienes ahí a alguien como Milei. Vas a ir a elecciones en Ecuador y no creo que gane el correísmo con Luisa González. Es decir, hay una gran derrota de incluso los progresismos, que no es necesariamente la revolución y vamos a tirar el capitalismo, sino vamos a redistribuir y que el Estado tome parte importante en la decisión de la vida colectiva en nuestros países, y la derecha está avanzando. Entonces ahí es en donde América Latina pues sí se dice fácil vamos a unirnos, y yo creería que Trump es un gran factor de unión, pero pues los pocos gobiernos de izquierda que están gobernando dicen, no, pues no me voy a ir a sentar a la CELAC, y en los otros, pues ¿para qué? Si es la derecha está pasando la rebomba con el regreso de Trump. Sí, porque, a ver, si hemos visto que algo está provocando Donald Trump, es, al menos en Estados Unidos, que la gente se empieza a organizar, ¿no? No es que ya haya una organización 100%, sino, a ver, se dieron cuenta que necesitamos estar juntos, necesitamos cuidarnos, necesitamos protegernos, y eso también quizás tenga que ver con todo este apoyo que hay desde este lado, ¿no? O sea, que se les esté reconociendo también como los connacionales que han aportado, a pesar de que no están aquí en México, a que el país crezca. El país ha crecido, el tema en democracia ha crecido, el tema político ha crecido en todo México, pero también ese crecimiento que tiene, ahorita lo has dicho muy bien, ¿no? No se ve reflejado en otras latitudes de América Latina, ¿no? Entonces, México sigue siendo ese referente ahorita para las izquierdas.
Sin embargo, en cualquier momento puede llegar un Milley, puede llegar un Donald Trump, y así como estos dos personajes, no es que vaya a pasar todo un proceso, no pueden nacer de la noche a la mañana y no nos vamos a dar cuenta ni en qué momento. Por eso también creo que es importante que sigamos hablando de cómo la ultraderecha va ganando terreno, cómo la ultraderecha va a seguir ahí y cómo desde Estados Unidos va a seguir operando este cerebro ultraconservador que va a estar ahí, un Elon Musk, un Donald Trump, tratando de dominar y conquistar esos espacios. No vamos a hablar de Canadá porque creo que Canadá ahorita es un tema muy aparte que también ya le hemos dedicado mucho tiempo, pero también ahí ya vienen las elecciones y muy probablemente la ultraderecha va a ganar terreno, se fortalece, y como también aquí desde México seguimos tratando de decirle no a esos partidos políticos que van a nacer, porque ya está el registro, ¿no? Ya también lo hemos platicado. Son 28 organizaciones que buscan ser partidos 28. Mira, mientras en Estados Unidos o incluso en Canadá perdura el bipartidismo entre los de derecha y los de extrema derecha, en México tenemos 5 partidos políticos, más 28 que intentan ser partidos políticos, de los cuales al menos de esos 28 podemos hablar 3 que son de extrema derecha. Uno de ellos, el de Eduardo Verástegui, que es al que creo que hay que seguirle apuntando mucho. Yo creo que, a ver, porque detrás está Ricardo Salinas Pliego. Está Salinas Pliego y está Donald Trump. O sea, en el caso del partido de Eduardo Verástegui tienes tanto a Salinas Pliego como a Trump. Y no creo que haya ni siquiera que minimizarlos, lo hemos platicado mucho, aunque en este momento pareciera ridículo. Claro. No es para minimizarlos, porque tantito te confías y la derecha te va a rebasar. Tantito te confías, nada más tantito, y la derecha agarra turbo. ¿Qué es lo que falta aquí? Unidad, sí, pero unidad real. Por luego tenemos muchos personajes, lo he dicho muchas veces, que no cualquiera, no todo el que se viste de morena es la esperanza de México. Hay más de uno que está allá adentro por sus propios intereses, porque vio que hay una ausencia de oposición, que hay ausencia de proyecto en la oposición, hay ausencia de oposición, y entonces dicen, bueno, pues aquí es donde sigo teniendo partido político. Ahí entra un gran llamado a Morena, partido político, de fortalecer y robustecer sus filtros, de no porque llegue alguien por mucha estructura que tenga, quiere decir, sí, ya, tú entonces vas a ser candidato. No, ¿por qué? Porque gran parte de esa estructura podría ser pagada, no genuinamente que salga de manera voluntaria. ¿A dónde tienes que fortalecer ideológicamente? Tienes que fortalecer ideológicamente. Sí. Que hoy la gente no diga, es que estoy mejor porque tengo un programa social, o estoy mejor porque hoy tengo esto en las manos que es completamente válido. ¿Por qué tendrías que cambiar? ¿Por qué tendrías que votar distinto si tienes un proyecto que creó políticas públicas para solucionar un problema que tenías? No tendría sentido, pero es porque esas políticas públicas son necesarias. No en esta ideología individualista, sino es que no era solamente tú, había muchísimas personas que tienen ese mismo problema, y de ahí tenemos que pensar en comunidad. Y es que si no, el neoliberalismo sigue ganando, ¿no? Exacto, o sea, pese a que esté aquí gobernando alguien de izquierda, pues sigue imperando esa idea individualista y ya estamos derrotados. Exacto. O sea, y no sé si es simplificarlo mucho, pero si tú solamente piensas de manera individual en el yo-yo, no eres de izquierda. O sea, si solamente piensas en el yo y en lo que a mí me pasa, no hay manera, porque la izquierda piensa más allá, no solamente en una personita. La derecha piensa en una persona, la derecha piensa en las élites que forman parte de ese 1%, y estas personas piensan en su propio beneficio. Curioso, seguimos hablando de Elon Musk, y decía, de hecho dice en X, que la USAID era una operación psicológica política de izquierda radical. Sí. Eso es lo que Elon Musk considera que es la USAID, de izquierda. Radical. Bueno, pero Trump le decía comunista a los demócratas, o sea... Y desde aquí en México digo, ajá, Claudia, disculpa, excuse me. Resulta que es el aliado. Exacto, Claudia X González, es el aliado o sea, encubierto. ¿Me estás diciendo que entonces tenemos una espía, un doble espía con Claudia X González? ¿Un verdadero comunista? Entonces, esa es la perspectiva desde Estados Unidos, ¿no? Esa es la izquierda a la que hay que vencer. ¿Realmente es vencerla? No. Prefieren a esa, según ellos, izquierda, que lo que realmente es izquierda. ¿Cuál es el verdadero interés de Estados Unidos? Controlar todos los gobiernos. Porque si controlas, puedes inferir. Tienes una injerencia directa. No necesitas militares. Tienes el control del que manda en el Estado. Entonces tú le pides y él hace. Lo que quiere Estados Unidos son títeres. Aquí hay que tener claro eso. Quieren títeres.
no podemos ni aflojar el paso, no. Sí, México quizás está mucho más unido que otras izquierdas en América Latina, no diría que todas, pero creo que México también tiene mucho que entender. No nos podemos quedar, de ya, aquí 36 millones. No, espérate, 36 millones mis polainas. Podrán ser mañana igual y mañana son 30 y no sabes por qué. O igual y podrían ser 40 y aún así no nos podemos conformar, porque es muy cierto, en México no vota el 100% el padrón, No. Vota el 70% del padrón. Ahorita. Y eso nos deja con al menos 30 millones de personas que solamente fueron a sacar su credencial de votar para identificarse como trámite, no porque tengan ganas de votar. Y si la gente no tiene ganas de votar y si la gente no tiene ganas de participar, ahí hay un error en la Matrix. Necesitas, para que tengas una democracia mucho más... no, vaya, legítima la tenemos, pero para reforzar legítimamente necesitas despertarle a esos 30 millones, esos casi 30 millones, las ganas de salir a votar. Y que no solo votar, imagínate, votar lo más fácil. Exacto, sí. Aún con lo que cuesta que la gente salga a votar es lo más fácil. El problema es cuando ahorita Trump declara la guerra y ¿qué hacemos? Nos quedamos viendo la tele, nos quedamos viendo Versus. Sigan viendo Versus, pero este Versus les va a recomendar que consuman local, que fortalezcan el comercio salgan interno, a las calles, que haya una conciencia de cooperativismo, ¿no? O sea, porque también me cuesta mucho trabajo esto de consumamos local y resulta que ahora Soriana, o sea, como que estos grandes, ¿no? Sabritas, claro. Y es como, no lo sé, Rick, ¿no? ¿Qué O sea, como tan que también locales son, no? Exacto, Sí. o sea, Sí, como vamos locales. de verdad a los chinamperos, ¿no? A los productores del campo, o sea, a acabar con los mercado. A la central de abasto, inmobiliarios. si quieren, Al vénganse a dar mercado, una O al vuelta. Oxxo, ¿no? Sí. Resulta que ahora vamos a decir, bueno, no compren en Walmart, compren en Oxxo. Pues no, tampoco, ¿no? Cuando le ha declarado la guerra al Oxxo también, o sea... Bueno, también hemos visto que, o sea, se agradecen todas esas campañas, ¿no? No, Que claro, tratan pero de a lo hacer. que voy es Se todavía un agradece. paso aún más allá. Sí, Eso sí. es un empuje todavía que tiene que ir más profundo, porque en realidad esas grandes cadenas también pensemos todo el daño que ha causado, ¿no? Aquí en el país. Entonces, Y ¿y a esas- cuántas personas ha desplazado? Exacto, y no solamente eso, a ver, México es un país humanista, es un país que va siempre más allá, y no solamente ese discurso, son los hechos, es entender por qué estás haciendo esto. También hay mucho comercio local que ha entrado a esas mismas tiendas y que hoy vende también a través de esas marcas. ¿Qué es lo que pasaría si entonces tú consumes fuera? O sea, no, es algo mucho más grande que hoy no le compres a Walmart o hoy no le compres a Starbucks, es mucho más grande que eso, es entender por qué lo estamos Eso. haciendo, el por qué es importante. La gente es, boicot, ¿qué? Y van para lo mismo para los hermanos en Estados Unidos, para los paisanos en Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos ha hecho falta? Organización. Si en Estados Unidos la comunidad migrante se organizara, tendríamos el lobby más grande en Estados Unidos y más poderoso. ¿Por qué? Porque tienes 40 millones viviendo allá. Ninguno. O sea, si te organizas, entonces muchas cosas podrían avanzar. Porque hay muchos paisanos que nos mandan mensajes y nos dicen, es que, ¿por qué no entonces, por qué no les piden visa a los que están, a los estadounidenses que están viviendo allá? Vaya, yo feliz de la vida, me encantaría regresarles a más de un Crypto Brother de Tulum. O sea, yo feliz de la vida de regresarle De la a un, Condesa. exacto, un Crypto Brother de la Condesa, a un Gurú Zen de la Riviera Maya. No tengo un tema, por favor, vayan, regresen, ahora sí que quédense en casa. Pero eso es lo que queremos de verdad, atacar exactamente igual. Vaya, insisto, creo que hay muchas otras maneras desde aquí para atender ese tema de los Crypto Brothers y de los gurús de la paz y del amor en Tulum. Creo que hay un tema, porque justo ellos van al tema de la Los nómadas gentrificación. digitales. Esos grandes nomads, creo que hay otro tipo de factores que si no son ellos, serán otros. Ok, los tenemos aquí, los vamos a correr. Creo que no es la solución correrlos, pero creo que sí hay que atender a esas causas que han elevado las rentas, que han desplazado a la gente de sus casas, que ellos han tenido que ir a lugares mucho más lejos de sus centros de trabajo porque ya no les alcanza a vivir ahí, y que esas reformas que se están poniendo sobre la mesa son reformas a las que los empresarios que hoy están apoyando el Plan México se han opuesto. Y dices, disculpa, evidentemente no están haciéndolo porque sean hermanos de la Santa Caridad o porque estén hoy muy unidos por México, sino porque claro que van a obtener un beneficio. Por eso insisto, la lucha aquí es sí mucho más profunda, de decir por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer, porque si nada más nos estamos subiendo al tren ahorita,
no va a solucionarse absolutamente nada. En 2 horas se les olvida y entonces ya otra vez todos regresaron a Starbucks, y ya todos regresaron al Oxxo, y ya todos regresaron a Walmart. Es por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y cómo vamos a fortalecer a los comercios, cómo vamos a que estos comercios puedan ya dejar de ser comercio irregular y ser regulares, contratar nóminas, estar inscritos en el SAT. ¿Cómo le vas a hacer? Es mucho más integral el tema. Y ya para finalizar, también quisiera comentar un poco sobre la migración, ¿no? O sea, porque está del otro lado también el pensamiento de las personas que migran, mexicanos, que dicen, me voy porque en mi país no encontré estabilidad económica, no encontré seguridad. Hay muchos argumentos, así como hemos hablado de cómo se trata de erradicar y buscar en dónde están esas causas de la migración en Centroamérica, también hay que ver qué les ha dado el Estado y cuál es también el compromiso que hay ahorita para tratar de resarcir esas problemáticas que sí, se vienen arrastrando por años, que va a costar mucho trabajo eliminarlas, pero que por ahí va avanzando, y ojalá que también en este periodo veamos que la migración es menor por parte de los mexicanos y que ha habido un compromiso por parte del gobierno para que estos fenómenos no se den. Problemas, recordemos, la migración no es ningún problema, por más que también han insistido que la migración es ilegal, no es ilegal, que son criminales, tampoco son criminales. Creo que nos vamos a dedicar mucho tiempo en lo que queda de estos 4 años de Donald Trump para decir no son criminales. La migración tiene que ser un derecho que todos tenemos y que lo queremos hacer por una razón de nosotros, no porque las circunstancias nos estén empujando, ¿no? Entonces por allá va. Y ya nada más una pregunta final. ¿Qué hubiera pasado si Xóchitl Gálvez estuviera en la presidencia de la República? Rápido. Justo acabo de leer un tuit en donde Xóchitl está celebrando la conversación de la presidenta. Y me da mucha risa porque ya le pidieron que por favor deje de Twitter. O sea, sus propios electores, sus propios simpatizantes le están pidiendo a Xóchitl Sus Gálvez, jóvenes. su relevo le está pidiendo a Xóchitl que porfis please ya deje de Twitter. Que ya le quiten el Twitter a Xóchitl, bueno, el X a Xóchitl Gálvez. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, una conversación que no hubiera podido tener Xóchitl Gálvez. You have to ¿no? walk the talk. Ajá, you have to walk the talk. No sé, o sea, ¿qué hubiera pasado? Yo creo que esto sería un desastre, ¿no? Yo creo que primero no habría conflicto porque, pues, los intereses del PAN son los mismos que los intereses de Estados Unidos, sean republicanos, sean demócratas. Y segundo, bueno, nos dejó muy claro Xóchitl Gálvez que quien manejaba los intereses, ¿no? Y ese cóctel ideológico que luego se traía, pues era producto de múltiples intereses detrás de ella. Entonces, pues bueno, podría preguntarle quién hubiera quedado en su asesoría. Hubiera sido lo mismo que pasó con Peña. ¿Quién fue el equipo de Xóchitl Gálvez? Sí. Exactamente el mismo grupo de Enrique Peña Nieto cuando estaban en la renegociación, en la que tuvo que intervenir, de hecho, ya el equipo de Andrés Manuel López Obrador en la transición. Imagínense, ¿se acuerdan que de hecho había dicho Andrés Manuel que Guajardo había propuesto casi en tómennos, somos de ustedes, y que entra ya el gobierno así de no, espérate, aguanta? Ajá. Bueno, eso hubiera pasado. Ya lo vivimos con un Enrique Peña Nieto que nos dejó en ridículo en más de una ocasión. Esa no fue la excepción. Y lo peor es que Xóchitl yo creo que le hubiera hablado hasta a Videgaray, seguramente le hubiera hablado a Luisito Videgaray, sí, para que Videgaray andaba allí, ¿no? En la Casa Blanca, y lo pagó. Sí, pero bueno, le hubiera hablado a que negoció el Videgaray. Tratado de Libre Comercio. Sí, hubiera sido, creo que ya sabemos cómo fue ese resultado. Ay, pero bueno, pues ahí está. Usted siga informándose aquí en Versus, en todos los espacios que tenemos disponibles para ustedes, para que sí sigan generando estas pláticas y llegue a muchísimas más personas estos comentarios, tanto en los espacios que tienen también ustedes, ahora también que las vemos ahí, sobre todo Alina hablando en este tema de migración. Ahí vamos a seguir muy insistentes. Síganos a todas nosotras, a todos los de Sin embargo, a todas las personas que usted considere que sí se está difundiendo información, pues entonces vaya a todas las redes, comparta y toda la cosa. Y dejen su like. Deje su me gusta. Suscríbase acá abajito. Y espere las sorpresas próximamente. Pues a ver si el siguiente capítulo de Radicales lo graban aquí o ya nos adueñamos del lugar. ¿Qué dice el público? ¿Qué el público opina? ¿Qué quiere el público? ¿Que secuestremos este set? ¿Les Pues gusta? Bueno, el público hablará. No pasa nada. Cuídense mucho, muchísimas gracias, Meme, Alina, Anita, que está acá atrás. Pásenla muy bien. Bye.